¿Buscas una moto económica, confiable y perfecta para moverte por la ciudad en 2025? Hoy te traigo las 5 mejores motos urbanas baratas y eficientes del año. Ideales para ahorrar combustible, evitar el tráfico y moverte con estilo. En esta lista descubrirás modelos con excelente relación calidad-precio, bajo mantenimiento y diseño pensado para el día a día, desde marcas reconocidas hasta opciones que te sorprenderán por lo que ofrecen por su precio. Quédate hasta el final porque puede que aquí encuentres la moto perfecta para ti. Y no olvides suscribirte y dejar tu like para seguir recibiendo las mejores recomendaciones de motos. ¡Comencemos! Morbidelli F125. Si buscas una moto que combine el alma italiana con la tecnología más actual y un precio que no asuste, presta atención, porque esta pequeña bestia tiene mucho más de lo que imaginas. Vamos a hablar de ella como si estuviéramos en el garaje, con un café en la mano y la moto frente a nosotros. Aquí no hay concesiones. Bajo ese carenado de aspecto agresivo, late un mono cilíndrico DOHC de 125 centímetros cúbicos refrigerado por líquido que entrega nada menos que 14,48 caballos de fuerza a 9.500 revoluciones por minuto y 11.5 Nm de par a 8.000 revoluciones por minuto. Esto, para que te hagas una idea, es el máximo legal para el carnet A1 en Europa, pero vaya cómo lo aprovecha. Viene con una caja de cambios de 6 velocidades. Y atención, embrague antirrebote. Sí, en una 125. Eso hace que los cambios sean suaves y que la aceleración en ciudad sea sorprendentemente ágil. Su velocidad máxima es de 102 km por hora. Perfecta para moverte incluso por autovías sin que el motor sufra. En consumo, aunque no hay cifras oficiales, gracias a su inyección electrónica EFI y gestión optimizada, promete ser muy eficiente y ojo a un detalle que enamora. Su escape tiene un ronquido grave que engaña. Parece que está sobre una moto de mayor cilindrada. Tecnología y equipamiento. Una pequeña nave con grandes secretos. Nada de recortes aquí. La F125 sorprende con una horquilla invertida de 33 milímetros, algo que rara vez ves en esta cilindrada, y un monoamortiguador trasero Multilink ajustable en precarga. Los frenos también son de primera. Disco delantero de 260 milímetros y trasero de 220 milímetros, acompañados por ABS Bosch de doble canal, que te puede salvar de más de un susto en mojado. Su cuadro de instrumentos es una pantalla LCD digital que incluye indicador de marcha, cuenta revoluciones y datos de consumo. Y hay un plus que muchos agradecerán. 2 puertos USB, uno tipo A y otro tipo C, para cargar el móvil mientras conduces. En iluminación viene completamente equipada con tecnología Full LED en faro, intermitentes y piloto trasero. Y de noche, la firma lumínica en forma de X del frontal es un auténtico espectáculo visual. Diseño y estética. Una conquista visual. Aquí es donde Morbidelli brilla con luz propia. Sus líneas afiladas y su frontal, inspirado en Street Fighters como la KTM Duke, le dan un aspecto de moto de 300 centímetros cúbicos. Pero no es solo imagen. El asiento está a 795 milímetros de altura, lo que la hace accesible para pilotos a partir de 1,65 m. La posición de conducción es ligeramente inclinada hacia el manibar, ideal para moverte rápido entre el tráfico sin castigar la espalda. Su depósito de 14 litros te da autonomía suficiente para escapadas de fin de semana, y detalles como las piñas retroiluminadas o los acabados en negro mate demuestran un nivel de calidad que no esperarías por este precio. Está disponible en blanco perla, negro vulcano y storm gray, colores que lucen espectaculares bajo el sol. ¿Cuánto cuesta esta belleza? En Europa, el precio oficial es de 2.890 euros, pero con las promociones actuales puedes encontrarla por 2.796 euros. Incluye 5 años de garantía, algo que siempre da tranquilidad. También hay opciones de financiación a 36 meses con 0% de interés y pagos desde 70 euros al mes con entrada. En Estados Unidos, por desgracia, no se vende oficialmente. El mercado de 125 allí es muy reducido, así que Morbidelli apuesta por Europa y Asia.
Si alguien la quisiera en Estados Unidos, tendría que importarla, pagando impuestos y pasando por un proceso de homologación complejo. ¿Qué dicen quienes ya la disfrutan? Tras revisar foros y reseñas, hay un patrón muy claro. Ventajas. Equipamiento único por el precio. Horquilla invertida, ABS dual y embrague antirrebote en una 125 de menos de 3,000 euros. Algo casi imposible de encontrar. Agilidad urbana. Con solo 143 kilogramos en seco y una distancia entre ejes de 1420 milímetros, es tan ágil como una Cometi en ciudad. Estética premium. Más de un usuario la compara con una mini Ducati Monster. Desventajas. Velocidad de crucero limitada a 90 km por hora en autovía puede vibrar un poco, ideal más para trayectos cortos. Red de servicio aún en expansión. Como Morbidelli es la nueva propietaria, todavía no hay talleres oficiales en todas las ciudades. Suspensión trasera dura. En baches pronunciados puede resultar algo seca para algunos pilotos. ¿Para quién es la F125? No es para quien busque una moto sofá ni para recorrer continentes. Es perfecta si eres joven y quieres estilo sin pagar lo que cuesta una KTM Duke 125. ¿Vives en la ciudad pero te encantan las escapadas con curvas? ¿Buscas tu primera moto con carácter y que no parezca un scooter disfrazado? ¿Valoras la seguridad de un ABS pero no quieres renunciar a la adrenalina? En pocas palabras, es una fiera urbana que convierte cualquier trayecto, por corto que sea, en una experiencia especial. Y lo mejor, lo sabrás cuando la pruebes, porque en cuanto giras el puño, no solo vas a sonreír bajo el casco, vas a notar cómo todos te miran pasar. Vogue 125R. Imagina una moto de 125 que no solo te lleve de un punto A a un punto B, sino que lo haga con un estilo que atrae miradas y una tecnología que rompe esquemas en su categoría. Así es la 125R. Si pensabas que un 125 era sinónimo de aburrimiento, esta pequeña bestia asiática está aquí para demostrarte lo contrario. Compacta, naked, con carácter y perfecta tanto para principiantes como para conductores urbanos que disfrutan cada curva. Pequeña pero con garra. Aquí no hablamos de compromisos. La Vogue 125R equipa un motor monocilíndrico de 124,8 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido y con doble árbol de levas en cabeza que no solo cumple con la normativa Euro 5, sino que entrega 15 caballos de fuerza a 9.500 revoluciones por minuto y 12 Nm de par a 8.500 RPM. Traducido en ciudades, ágil con una comadreja, con una respuesta en par contundente cuando giras el acelerador. En carretera, alcanza unos 110 km por hora, suficiente para moverte con soltura en vías rápidas sin sentir que llevas el motor al límite. ¿Consumo? Aquí viene la alegría. Solo 2,3 litros cada 100 kilómetros. Y con su depósito de 10 litros, puede recorrer hasta 400 kilómetros antes de visitar una gasolinera. Sí, tu cartera también va a sonreír. Tecnología que sorprende. Olvídate de esos cuadros básicos que se ven en otros 125. La R125 monta un panel LCD completo con cuenta revoluciones, indicador de marcha, consumo en tiempo real, temperatura y hasta voltaje de batería. La iluminación es Full LED, con luces diurnas DRL de aspecto futurista y un sistema de frenos con ABS de doble canal que protege en frenadas bruscas e incluso sobre mojado. Los discos son generosos, 276 milímetros delante y 220 milímetros detrás. Y sí, también cuenta con puerto USB bajo el cuadro, para que puedas cargar el móvil mientras usas el GPS. En cuanto al diseño y confort, es donde la Vogue se luce. Chasis multitubular de acero, horquilla invertida de 35 milímetros y amortiguador trasero regulable en precarga. Su basculante asimétrico es digno de foto y la hace parecer una naked de mayor cilindrada. La altura del asiento es de 795 milímetros, ideal para casi cualquier piloto. Si mides 1,70, apoyas los pies bien, y si eres algo más bajo, tampoco tendrás problemas en los semáforos. La postura de conducción es cómoda, sin forzar las muñecas, y el asiento está pensado para dos, aunque en viajes largos tu acompañante agradecerá paradas frecuentes. Más moto por menos dinero. En Europa la tienes desde 2.888 euros.
Y en Estados Unidos, aunque menos común, ronda los $2,680 mediante importación. Si la comparas con una Honda CB 125F o incluso con una KTM Duke 125 de segunda mano, te das cuenta rápido de que es un chollazo con todas las letras. Lo que dicen los que ya la conducen. En foros y pruebas especializadas, las opiniones son claras. Es ligera, ágil en ciudad, bien equipada y con un motor que compite con los mejores de su clase. Muchos dicen, parece una moto de 300 centímetros cúbicos, no de 125. Puntos a mejorar. Algunos notan vibraciones a partir de 8,500 vueltas y el sistema de refrigeración, aunque eficiente, genera algo de ruido en verano. Los neumáticos de serie cumplen, pero si quieres más agarre en curvas, un cambio a Michelin o Pirelli será una mejora instantánea. ¿Es para ti? Si eres principiante, es oro puro. Fácil de manejar, con ABS para evitar sustos y una altura que no intimida. Si buscas moverte en ciudad con agilidad, sus medidas contenidas te permitirán filtrar tráfico sin esfuerzo. Y si eres joven o joven de espíritu y quieres una moto con estilo sin gastar 6,000 euros, su diseño agresivo y sus luces LED harán que brilles en cualquier quedada. Eso sí, si lo tuyo son viajes de 500 kilómetros por autopista, mejor mirar una cilindrada mayor. A 100 kilómetros el motor va exigido y la ausencia de carenaje se nota. La Vogue 125R no es otra moto china barata. Es una prueba de que el segmento A1 ha madurado. Trae ABS doble canal, iluminación LED, un motor lleno de vida y un diseño que enamora. No es para todos, pero si buscas empezar con buen pie, moverte con estilo por la ciudad o tener una segunda moto divertida, cada euro invertido te devolverá una sonrisa. Y esa sensación, amigo, no tiene precio. Benelli Leoncino 125. Si hay una moto que demuestra que el tamaño no lo es todo, esta es la Leoncino 125. Esta belleza italiana, con su actitud retro y corazón moderno, ha conquistado a una generación de pilotos que buscan estilo, diversión y eficiencia sin compromisos. En 2025 sigue siendo una de las 125 centímetros cúbicos más deseadas del mercado y no es para menos. Te voy a contar todo, con detalle y de forma sencilla para que entiendas por qué. Bajo ese tanque musculoso vibra un monocilíndrico de 125 centímetros cúbicos, 4 tiempos y refrigerado por aire, que en 2025 cumple sin problemas con la normativa Euro 5. Entrega 15 caballos de potencia y 10 Nm de par máximo. Aunque esas cifras parezcan modestas, son más que suficientes para mover sus 144 kilos de peso en seco con mucha agilidad. ¿Y qué significa eso en la práctica? En ciudad, la Leoncino es una moto ágil y respondona que se cuela fácil entre el tráfico. En carretera abierta puede alcanzar hasta unos 110 a 115 km por hora dependiendo del peso del piloto y las condiciones, lo que la hace útil para rutas secundarias. Eso sí, si planeas viajes largos por autopista, notarás que le cuesta mantener velocidades altas con viento en contra o subidas pronunciadas, pero para lo que está pensada cumple más que bien. Otro punto fuerte es el consumo. Con su tanque de 12 litros y un rendimiento de 40 a 45 kilómetros por litro, puedes recorrer más de 400 kilómetros con un solo depósito, algo que muchos usuarios valoran, especialmente cuando la gasolina está cara. La Leoncino 125 juega con ese encanto scrambler clásico. Faros redondos, escape alto, silueta robusta, pero trae tecnología actualizada. Su cuadro de instrumentos LCD es completo y fácil de leer, con velocímetro, cuenta revoluciones, odómetro, nivel de combustible, consumo promedio y hasta reloj. No es una pantalla TFT, pero cumple perfectamente. En seguridad monta frenos de disco en ambas ruedas, 280 milímetros delante y 240 milímetros atrás, con ABS solo en la rueda delantera. Esta configuración es típica en esta cilindrada y ofrece un buen equilibrio entre potencia de frenado y control. Las suspensiones también sorprenden, horquilla invertida de 41 milímetros adelante, algo raro en 125, y un mono amortiguador trasero con ajuste de precarga que aportan un tacto más premium. Ahora, si buscas conectividad Bluetooth, luces LED completas o ayudas electrónicas como control de tracción, esta no es la moto.
La Leoncino apuesta por una experiencia pura y sencilla, sin complicaciones. Es un scrambler para el día a día que realmente destaca. Su estética retromoderna, con detalles como el semicarenado cromado, faro clásico con DRL y escape alto, la hacen parecer una moto de mayor cilindrada. La posición de manejo es cómoda y ergonómica, manillar ancho, asiento 810 milímetros de altura y pedales ligeramente adelantados, accesible para pilotos de estatura media o novatos. El asiento es firme pero cómodo, aunque en viajes de más de 2 horas algunos usuarios sienten cierta fatiga. Para uso urbano o escapadas de fin de semana es perfecta. Y si te gusta personalizar, cuenta con un catálogo oficial de accesorios, desde protectores de motor hasta alforjas vintage. ¿Cuánto cuesta esta joya? En Europa, la Veneri Leoncino 125 se sitúa entre 4.200 y 4.600 euros según país y promociones. En Estados Unidos, donde la competencia es fuerte, está alrededor de 4.900 a 5.300 dólares. Un precio justo para una moto con mejor calidad y diseño que muchas rivales chinas, aunque un poco más cara que opciones como la Honda CB125R o la Yamaha MT 125. Opiniones reales, lo que dicen los dueños. Si buscas en foros como Motoforo o Reddit, los usuarios destacan un diseño único, nadie cree que sea una 125, manejo ágil y calidad de materiales. Pero también señalan algunas cosas no tan buenas, como una potencia justa o falta de extras tecnológicos, pero en realidad nada grave. ¿Para quién es la Leoncino 125? Principiantes que quieren una moto fácil y cómoda. Urbanistas que valoran agilidad y economía, amantes del estilo retro que no quieren una Triumph o Ducati, o jubilados o riders tranquilos que buscan bajo mantenimiento y conducción relajada. ¿No es para ti, sí? ¿Buscas velocidad o viajes largos por autopista? ¿O quieres la última tecnología y conectividad? ¿La recomiendo? Sí, especialmente si valoras el diseño y la sonrisa que provoca cada vez que la estacionas. Magbar XR1, diseñada en Barcelona, con ese espíritu libre que te invita a explorar tanto el asfalto como esos caminos de tierra que siempre has querido pisar. ¿Sabes qué es lo mejor? Bien equipada de serie con maletas, defensas y hasta caballete central. Bajo ese tanque de 14 litros late un monocilíndrico de 125 centímetros cúbicos refrigerado por agua que entrega los 15 caballos de fuerza máximos permitidos para el carnet A1. Con 11 Nm de par a 7.500 revoluciones por minuto, es ágil en ciudad y sorprende en carretera secundaria. No es una moto para autopista, su punto fuerte no es la velocidad máxima, que ronda los 100 km por hora, pero su entrega es progresiva y fiable. La homologación Euro 5 garantiza un consumo eficiente y, aunque no hay cifras oficiales exactas, los usuarios destacan que es económica en el día a día. En cuanto al equipamiento, es donde la XR1 da un salto brutal. Lleva un dashboard TFT de 5 pulgadas con conectividad vía app Carpet Ride que espeja tu smartphone para ver mapas, llamadas o música. Pero lo que realmente roba miradas es el ABS de doble canal con 3 modos: conectado, desconectado o solo en rueda delantera, y control de tracción es conectable. En una 125. Esto sumado a una horquilla invertida de 37 milímetros y frenos de disco lobulados de 265 milímetros delante y 240 milímetros atrás, la hace segura y divertida en cualquier superficie. Con un asiento a 780 milímetros de altura es accesible para la mayoría, aunque si mides menos de 1,70 lo mejor es probarla antes. Su peso de 179 kilos se nota, pero la posición ergonómica y las estriberas tipo plataforma te permiten horas de viaje sin fatiga. Las líneas son agresivas, pero con acabados premium, faros full LED y ese toque aventurero que la distingue de otras trail. Además, vienen colores vibrantes como rojo, azul, blanco o negro que no pasan desapercibidos. En Europa la encuentras desde 3.499 euros. Es un precio de lanzamiento con las maletas de regalo. En Estados Unidos, aquí viene la mano noticia, no está disponible oficialmente. Si la quieres allí, tendrás que importarla, lo que elevaría el costo a unos 5.000 a 5.500 dólares. ¿Qué dicen los usuarios? Las opiniones son muy entusiastas. Ventajas: el equipamiento de serie es espectacular. Maletas, defensas, TFT,
ABS y sensor de presión de aire en los neumáticos. La relación calidad-precio es su gran arma. Además, es fácil de manejar para novatos y la conectividad realmente enamora. Desventajas: algunos notan que el peso es algo elevado para un uso off-road puro, y aunque el motor es eficiente, pediría más cilindrada para viajes largos con acompañante. También comentan que el asiento, aunque bajo, puede resultar firme en trayectos muy largos. ¿Para quién es ideal? Si eras joven con carnet A1, un urbano que sueña con escapadas de fin de semana, o incluso un conductor experimentado que busca una moto ágil para ciudad y caminos secundarios, esta es tu aliada. Es perfecta para viajes cortos o medios, los recorridos diarios y estos rallies de tierra de domingo. No es para expediciones extremas ni autopistas interminables, pero como herramienta de libertad polivalente, es difícil de superar. Un secreto: en foros ya la llaman la reina de la 125 Trail, no solo por su tecnología, sino porque te invitan a vivir aventuras reales sin vaciar la cartera. Si buscas emoción pura, accesible y con estilo, la MacBird Montana XR1 2025 está lista para hacer historia. Pulsar NS125. Bayash ha perfeccionado esta generación para mantener ese ADN deportivo que caracteriza a la serie NS, pero ahora en un formato más accesible y ágil. ¿Sabías que este monocilíndrico de 124 centímetros cúbicos es el más potente de su segmento? Con 12 caballos a 8.500 vueltas y 11 Nm de torque a 7.000 revoluciones por minuto, no es solo un motor urbano cualquiera. Acelera con decisión gracias a su inyección electrónica, adiós carburadores en Europa, y aunque su velocidad máxima ronda los 103 km por hora, donde realmente sorprende es en su entrega lineal y suave. No es una moto para autopista, pero en carreteras secundarias o esquivando el tráfico, responde con la agilidad y destreza de un felino. Y aquí viene el dato que enamora. Consume solo 2.1 litros cada 100 kilómetros, lo que se traduce en unos impresionantes 46 a 50 kilómetros por litro. Con su tanque de 12 litros, puedes recorrer hasta 450 kilómetros antes de pensar en la próxima estación de gasolina. Autonomía de guerrero urbano. Aquí es donde la NS125 brilla en 2025. Olvídate de los cuadros analógicos anticuados. Esta moto lleva un panel digital completo con Bluetooth que te muestra desde el nivel de combustible hasta notificaciones de llamadas directamente en el manillar. En cuanto a frenos, según el mercado encontrarás ABS monocalibres delanteros con disco de 240 milímetros en Europa, mientras que en India y Latinoamérica la versión cuenta con CBS, un sistema combinado igual de eficaz para sus 144 kilos de peso. La suspensión trasera Nitrox con amortiguador regulable en 5 posiciones es un lujo en esta categoría, absorbiendo baches sin dramas. Y claro, las luces LED son estándar. Faro delantero con una mirada de lobo y pilotos traseros en forma de infinito que no pasarán desapercibidos. Mira ese perfil agresivo. Chasis perimetral desnudo, tanque musculoso y esa cola levantada que grita deportiva. Pero no te confundas, la posición de manejo es relajada, con manillares altos y asiento a 80.5 centímetros, ideal para quienes son bajitos puedan pisar el suelo con confianza. ¿Viajes largos? Su ergonomía es cómoda para rutas de 1 a 2 horas, aunque si superas eso extrañarás un poco de protección aerodinámica. El asiento es firme pero bien moldeado, y los acabados han mejorado respecto a generaciones anteriores, aunque todavía hay plásticos que recuerdan su precio ajustado. En colores, apuesta por tonos vibrantes como naranja fuego, azul playa o gris peltre, perfectos para destacar en el asfalto. Aquí está la gran ventaja. En Europa la encuentras desde 2.699 euros. En Estados Unidos, al no venderse oficialmente, importada ronda entre 2.200 y 2.500 dólares, calculado desde precios en México. Comparada con rivales como la Honda CB125F o la Yamaha MT125, es entre un 20 y 30% más económica. La garantía es de 5 años en Europa y 2 años en Latinoamérica, un extra para la tranquilidad del comprador. ¿Qué dicen los usuarios? Después de revisar foros y reseñas, la NS125 genera opiniones divididas, pero con un punto en común. Ventajas. Agilidad urbana de nivel experto. Se desliza por el tráfico como un ninja. Diseño que parece de mayor cilindrada. Mantenimiento económico y motor relivable que solo pide cambios de aceite. Un usuario lo resumía así. Parece una NF200,
consume como una 100 y se divierte como ninguna en su clase. Desventajas. La suspensión trasera puede sentirse dura en callos rotas. Algunos plásticos del carenado vibran bastante. Y el freno trasero de tambor en versiones básicas requiere más fuerza, especialmente mojado. Y como comentan en canales como Moto Adictos, no es perfecta, pero por este precio, ¿quién lo es? ¿Para quién es la NS125? Tu aliada sí. Si eres principiante, esta moto es oro puro, manejable, ligera y con prestaciones que no te asustan, pero tampoco te aburran en pocos meses. ¿Usas moto para ir al trabajo o a la universidad? ¿Su bajo consumo y tamaño compacto la hacen ideal para la ciudad? Si eres entusiasta con presupuesto ajustado, te ofrece un look deportivo sin vaciar tu cuenta bancaria. No es la mejor opción para viajes largos en autopista, vibra talmente la alta velocidad, ni si buscas lujo o acabados premium. Pero como compañero hermana, es de esas motos que te hacen sonreír cada vez que giras la llave. Y así, llegamos al final de este recorrido por las 5 motos urbanas más económicas y eficientes de 2025. Opciones que no solo cuidan tu bolsillo, sino que también hacen que cada trayecto sea más fácil, ágil y divertido. Porque al final, una moto urbana no es solo un medio de transporte, es esa compañera que te saca del tráfico, que te da libertad y que convierte la rutina en pequeñas aventuras diarias. Si alguna de estas motos te ha robado el corazón, cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo más motos que combinan precio, estilo y calidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas rutas. Ajá, y no olvides dejar tu like, que es como ese pequeño empujón que nos ayuda a seguir acelerando juntos en esta pasión por las dos ruedas. Buenas rutas a todos.